Vamos a la mitad del segundo periodo ordinario del primer año de sesiones de la Cámara de Diputados y lógicamente en el caso de Oaxaca estamos nosotros planteando una propuesta de agenda por Oaxaca con todos los compañeros diputados. En esta propuesta, pues obviamente estamos de acuerdo en los grandes lineamientos que está estableciendo el presidente de la República, de su programa de austeridad, en primer lugar, el combate a la corrupción y en tercer lugar, el hecho de que todos los programas, los beneficiarios de todos los programas reciban de manera directa, sin ningún intermediarismo, los recursos que están asignados en los diferentes programas del gobierno de la República. Llámese en el caso nuestro, del sector agropecuario, llámese de producción para el bienestar, llámese precios de garantía, llámese Sembrando Vida y obviamente entre otros programas que tienen que ver con el sector, como el hecho de crédito a la palabra en lo que se refiere al programa ganadero. Y remarcamos esto de la entrega de los recursos de manera directa a los beneficiarios, porque ha habido información, pero no ha habido una información muy precisa y muy clara en ese sentido. Lo que el presidente de la República quiere, pretende, con todos los programas del gobierno federal, es que no haya intermediario alguno que se quede con una parte del recurso que le corresponde constitucional, legalmente, a cada uno de los productores o a cada uno de los beneficiarios. En el caso de las instancias infantiles, por ejemplo, se decía que iban a desaparecer. No, hay recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para que éstas sigan existiendo. La única modificación que hay allí es que ahora ya no se le entrega al responsable de la instancia infantil, sino ahora se le entrega directamente al beneficiario, para que él pueda decidir si ese recurso lo utiliza de manera personal o lo utiliza de manera colectiva. Me parece a mí que este es un aspecto sumamente fundamental de la nueva política del presidente López Obrador. Y segundo, en el tema de la agenda legislativa, al día de hoy ya se emitieron todas las reglas de operación de todos los proyectos estratégicos del gobierno de la República. Son públicas, están en las páginas de las dependencias federales y dentro de estas, pues obviamente que a nosotros nos interesa mucho su difusión, porque hay programas que son sumamente importantes y que me parece que es necesario que se informe en relación a cada uno de ellos. El programa de bienestar para la producción, por ejemplo, es un programa que anteriormente era el padrón de Procampo, posteriormente el padrón de Proagro y ahora es el programa de producción para el bienestar. Y este programa lo que tiene como objetivo es producir para la soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? Evitar la dependencia en maíz, en arroz, en avena y en otros productos que México y cada una de las regiones son deficitarios. Mucho hemos hablado aquí en algunas conferencias de prensa
de que el 80% de la producción o del consumo de maíz, siendo México un país de centro y origen del maíz, tenemos que comprar maíz en el extranjero en muchas de las ocasiones. Entonces el programa de producción para el bienestar tiene como eje fundamental abonar a la soberanía alimentaria y lógicamente a disponer de producción nacional para el consumo nacional de maíz fundamentalmente. A esto se le agrega el tema de los precios de garantía. Van a existir precios de garantía, 5,610 pesos por cada tonelada y hasta un máximo de 20 toneladas en el caso de la producción de autoconsumo. Y obviamente estos programas van dirigidos fundamentalmente o prioritariamente a las zonas indígenas del país, y en eso entra Oaxaca. En lo que se refiere al programa ganadero de crédito a la palabra, también ya salieron sus reglas de operación. En cada uno de estos programas hay una confianza por primera vez en el productor, en la manera de comprobar. Ya no hay tantos requisitos, hay incluso en la manera de comprobar hasta una carta compromiso en la cual el beneficiario define y dice que a juramento de decir verdad en que utilizaron esos recursos para la producción. Entonces yo creo que es una confianza total que el gobierno de la República establece con los productores, y obviamente para que estos puedan acceder a los diferentes programas que tenemos. Hay algunos programas en los que este año Oaxaca no va a participar, y que es una tarea de los legisladores que tenemos que trabajar en estos días para que Oaxaca entre. Uno es Sembrando Vida, que toca un pedacito de la zona mazateca, es lo que se refiere al 1,000,000 de hectáreas que ha anunciado el presidente, y nosotros lo que estamos planteando como diputados federales es incidir para que este año el presidente de la República pueda incluir a Oaxaca en el programa de Sembrando Vida. Y obviamente a nosotros nos interesa que se pueda incluir, porque va dirigido a la reforestación, árboles maderables, árboles frutales, y obviamente a nosotros nos interesa, si la vocación de Oaxaca es eminentemente forestal, si ha ganado premios forestales, tiene que estar incluida nuestra entidad federativa en este programa que arranca este 2019. Y obviamente nos interesan algunos cultivos como parte del cuidado del medio ambiente, que es el tema del maguey y el tema del café, entre otros cultivos de frutales. Y el otro programa que inicia este año en Guerrero es un programa de distribución de fertilizantes, donde la Cámara asignó 1,500 millones de pesos, y ya se está empezando a operar en el estado de Guerrero en la distribución de fertilizantes. Oaxaca está incluido, pero hasta el 2020. Nosotros, ¿qué queremos? Que Oaxaca se incluya también en el programa de distribución de fertilizante para el 2019, y que de esos 1,500 millones de pesos, parte que va a ocupar Guerrero, parte que nosotros queremos que se asigne a nuestra entidad federativa. Y obviamente en el plano legislativo nosotros seguimos manteniendo nuestra exigencia y el trabajo nuestro en 3 temas fundamentales. Uno, en que Oaxaca debe ser pionero, por ser un estado indígena, en aprobación de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
El día jueves, me parece, de la semana pasada, la secretaria de Gobernación ya anunció la necesidad de contar con una ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de tal manera que se pueda regular la consulta sobre todos aquellos asuntos que tengan que ver en los grandes proyectos de infraestructura y que de una u otra manera incidan en la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Ustedes han de recordar que en una conferencia de prensa como la del día de hoy, nosotros manifestamos que íbamos a presentar una iniciativa en relación a esta ley. Nosotros hemos hablado con los compañeros diputados de la necesidad urgente de que trabajemos en esa ley y que exista la posibilidad que a finales del mes de abril podamos ya subirla al pleno para que podamos tener como una ley que regule la consulta. Las consultas no pueden ser de manera, digamos, consultas sin ninguna regla. Hacer consultas por consultas me parece que a veces adolecen, y los resultados adolecen de una legitimidad que todos esperamos y de que todos queremos en el país. En el tema indígena se consultó sobre el tema de la termoeléctrica en Huesca, Hidalgo. Una parte mínima de indígenas participaron. En el caso del Tren Maya va a ser necesario una consulta amplia, y el tema de la consulta no es por la consulta, sino es porque trastoca la vida, porque trastoca el medio ambiente, los ecosistemas de la vida en las comunidades indígenas, y por otro lado, porque históricamente siempre ha sido una política de despojo, ha sido una política de aprovecharse de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas, y estos quedan alejados de una justicia, de una inclusión, de una participación en los grandes proyectos nacionales. Nosotros seguimos insistiendo en esta ley, seguimos insistiendo en que tiene que modificarse la ley de minas. El presidente de la República, en la parte norte del país, acabó por suspender una concesión de una minera. Esto significa que sí es posible modificar la ley de minas, y por otro lado, pues obviamente la ley de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas como un tema prioritario. Tenemos dos temas en el caso de Oaxaca que yo creo que es conveniente platicarlo de manera muy general. Sobremanera nos interesa la discusión de la ley de educación, por las repercusiones que va a tener en Oaxaca. Nos parece que tiene que ser un proceso amplio de discusión, amplio de integración, de tal manera que ninguna opinión se quede fuera y que se pueda construir una ley de educación favorable a nuestro país. El día martes parece ser que se va a subir al pleno una modificación constitucional que tiene que ver con la revocación de mandato. Cada 3 años, el que tenga que ir el gobernante a la boleta, el propio presidente de la República, para que los mexicanos puedan decir si en su opinión, si está bien, si está mal, o si el presidente de la República tiene que dejar su cargo. Me parece que hay modificaciones sumamente importantes a la vida nacional, y obviamente hemos comentado nosotros en el caso de Oaxaca de mantener una agenda legislativa de los propios legisladores oaxaqueños, de tal manera que podamos contribuir al país en términos del trabajo que nosotros necesitamos presentar. Para finalizar esta parte, ¿qué nos interesa a nosotros?
en términos de los programas. Uno, su difusión. Dos, el de que todos los productores, todos los beneficiarios puedan acceder. Porque una cosa es lo que se anuncia, una cosa es lo que se dice y otra cosa es que los beneficiarios accedan a los recursos. Resulta que si anunciamos, por poner un ejemplo, si anunciamos que va a haber un programa de crédito a la palabra ganadero y hay un presupuesto de 4.000, 6.000 millones de pesos, a rato que nos ponemos a revisar por diciembre cuántos beneficiarios tuvo Oaxaca de ese fondo, nos vamos a encontrar que a veces es mínimo, porque no se cumplen con las reglas de operación que nos piden. Y entonces, ¿de qué sirve que se presupuesten recursos si al final de cuentas no somos capaces de que esos recursos se apliquen correctamente? Esa es una de nuestras grandes preocupaciones y que nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Ese es el primer tema de la conferencia de prensa del día de hoy. El segundo tema que yo quiero tratarles es que el día de hoy estoy enviando una carta sobre un tema que circuló en esta fecha, donde se mencionaba que Zagarpa era foto familiar de García Corpus. Tenía yo 14 miembros de mi familia en la Zagarpa y obviamente pues este era un acto de nepotismo, ¿no? De esta información circuló en diferentes medios con fecha 6 de enero del 2015, portales de internet que publicaban la misma nota: Consulta Oaxaca, Enfoque Oaxaca, Diario MX, Realidad Oaxaca, Días de Juárez, Síntesis Informativa, Milenio, Oaxaca Día a Día, El Correo de Oaxaca y redes sociales, ¿no? Y entonces, obviamente, esta información que salió en medios circuló a nivel nacional y entonces la Secretaría de la Zagarpa en ese entonces presentó una denuncia ante la Auditoría Superior, ante la Secretaría de la Función Pública por nepotismo y que se investigara. Con fecha 4 de junio del 2015, la Función Pública inició una visita de inspección a la Zagarpa en ese entonces y inició por cerca de 6 meses esta investigación, donde, de acuerdo a este documento, los órganos internos de control dice: antecedentes de la vista de inspección. Las causas que dieron origen a la visita de inspección 002/15 fueron en primera instancia la denuncia presentada por el licenciado Juan Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, y Raúl Sánchez Covachi, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, respecto a casos de nepotismo, conflicto de intereses del delegado estatal de la Secretaría de la Agricultura, Zagarpa, al tener en su nómina contratación de familiares durante el 2014. 6 meses duró la investigación y quiero decirles que aquí están los resultados. Ahorita les voy a entregar una copia de esto. Este resultado
fue en agosto del año pasado. Esta es un resumen ejecutivo de la visita de inspección que se realizó a la Zagarpa y donde no encontraron absolutamente nada. Se metieron no solamente al tema de la nómina, recursos humanos, recursos financieros, todos los programas, y no hay una sola observación en relación a ese sentido. ¿Qué es lo que encontraron? Es que había un pago a un prestador de servicios que antes que terminara el mes, y de ahí establecieron una revisión. De esa revisión que hicieron, ya no por el tema del nepotismo, sino de otros temas que aparecieron ahí con fecha de el año pasado, nos envían un oficio donde nos dicen que no tenemos ninguna responsabilidad de ningún tipo. ¿Qué significa esto? Significa que la gestión 2011, 2013, 2014, la función pública en el caso de la Zagarpa no encontró ningún motivo de alguna irregularidad en términos de mi gestión. ¿Por qué hago público este tema? Porque obviamente hoy estamos en la cuarta transformación, creemos firmemente en el tema del combate a la corrupción, y que tiene que ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, no nada más con unos cuantos. Pero además quiero decirles lo siguiente: en la época de Peña Nieto, las instituciones como la función pública y otras se utilizaron para hacer revisiones, para buscar culpables en algunas dependencias, o como instrumento de sometimiento de algunos actores políticos que no coincidíamos con algunas situaciones que se dieron. ¿Qué quiero decir con esto? En las elecciones de 2015, algunos delegados federales nos pidieron, por conducto de Rosario Robles, que apoyáramos el tema de los diputados federales. Yo me rehusé a ese planteamiento, de tal manera que parte de lo que se publicó y que dio motivo a la revisión, a la inspección, a la visita de inspección a la Zagarpa, fue por motivos políticos, porque yo no estaba de acuerdo en que se utilizaran los recursos públicos a favor de las campañas políticas. De ahí se derivó una nota periodística, y de la nota periodística se derivó en una visita de inspección con el claro objetivo de afectar y de buscar situaciones irregulares que conllevara a una sanción al entonces delegado. Hoy queda evidentemente claro este tema. Para mí es importantísimo dejarlo perfectamente claro. Es una revisión que se hizo, hay un resultado de una auditoría, hay una aclaración precisa de la función pública, que todo fue una mala información que se dio, y lógicamente pues yo seguiré los caminos conducentes que esto implique en cuanto a mi persona. Me parece, lo que sí subrayo, y ojalá que en este futuro, en este nuevo gobierno, no se utilicen las instituciones para efecto ni de persecución política, ni de inventar irregularidades, ni de querer aniquilar a adversarios políticos
por vía de la utilización de las instituciones bajo este tipo de revisiones. Para mí, obviamente que esta revisión es mejor porque deja totalmente claro ante una instancia que no es la Zagarpa, que en estos años se trabajó como debía de trabajarse. Fuimos la tercera delegación mejor del país, bajamos recursos en todos los aspectos, como en los últimos años no se había destinado a la Zagarpa, y obviamente los beneficios que se establecieron. Yo estoy mandando una carta, como les decía yo hace un momento, a los diferentes medios de comunicación para que mi derecho de réplica se pueda reproducir la nota en los mismos espacios que lo publicaron en la fecha del día 6 de enero de el 2015. Tengo copias como decía hace rato, del área de control y auditoría de la gestión pública, unidad de auditoría gubernamental, que es el ente que fiscalizó, y obviamente la parte más importante, que es la que al final de cuentas resuelve y que me notifica que se determina la inexistencia de responsabilidades administrativas atribuidas a mi persona en ese entonces. Creo que con esto queda completamente claro el sentido del cual fue presentado. Por último voy a dar lectura nada más a la carta a los medios de comunicación. Dice, carta a los medios de comunicación presentes, los distraigo de sus múltiples ocupaciones para informarles y a la vez pedirles me permitan hacer efectivo mi derecho de réplica con relación a la información que en el mes de julio del 2014, fecha en la que el suscrito figuraba como delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la fecha referida, en diferentes medios de comunicación se destacó que en el carácter de delegado de la Zagarpa había hecho uso y abuso del cargo contratando a familiares míos a quienes habilité como personal de diversas categorías administrativas y con salarios más allá de lo permisible. Dicha información fue motivo de una exhaustiva investigación por parte de los órganos internos de la Secretaría de Estado, de la que su servidor formaba parte, y al mismo tiempo dio parte a la Secretaría de la Función Pública para que procediera a investigar de la misma manera lo relacionado con las imputaciones que se emitieron de manera pública varios medios de comunicación. Zagarpa, en sus conclusiones, determinó que la información carecía de validez y decidió archivar el caso con las advertencias pertinentes para que cuidáramos en lo sucesivo cualquier acción que diera pie a malas interpretaciones o a información de carácter doloso. No obstante, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, me notificó hace algunos meses, estoy hablando de agosto, los resultados a los que llegó la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta institución, en la cual a su servidor en su carácter de delegado en las fechas de los hechos y al contador Román Eusebio Cruz Santiago como subdelegado administrativo se nos exonera de toda culpa. En lo resolutivo de fecha 13 de agosto del 2018
y tras exponer cada una de las acciones seguidas para llegar a sus conclusiones, determina, apoyada en las leyes de la materia, la inexistencia de responsabilidad administrativa atribuida a los entonces servidores públicos. La notificación correspondiente se nos hizo llegar a los interesados, firmado por el maestro Eric Barra Correa, entonces director general. Y en el entendido de que fueron varios medios de comunicación que publicaron tales imputaciones que a la postre resultaron carentes de verdad, mucho agradecería invocando la ley de imprenta en vigor, así como el derecho de réplica, le dé curso a la carta que le envío, publicándola en el mismo espacio y páginas como se difundió la información de hace 4 años, sin otro particular. Queda de usted, ingeniero Teófilo Manuel García Corpus, diputado federal. Esa es la segunda información que yo quería comentar. Si hay alguna pregunta. Diputado, en relación a la primera información, habla usted de producción para el bienestar. ¿Cuántas hectáreas podrían incorporarse en estos ciclos de utilización y cuál sería la derrama a favor de los consumidores? Bueno, en este caso depende del padrón que logre establecerse. Se está partiendo de un padrón inicial que fue el de Procampo. Acuérdense que Procampo ese viene desde 1994 y obviamente ha venido ajustándose permanentemente. Luego se estableció el padrón de Proagro, y sobre el padrón de Proagro hay posibilidades, aquellos que no estuvieran incluidos en esos padrones, el nuevo padrón de bienestar que se ha estado levantando en las comunidades va a servir también de complemento. Entonces, al día de hoy todavía no se tiene el padrón definitivo. Obviamente, entre más ingresen, entre más participen, en el caso de Oaxaca, la derrama económica va a ser cada vez mayor, y por eso es importante que pueda que puedan cumplir los productores de 1 a 3 hectáreas, que en el caso nuestro más o menos es el promedio, puedan reincorporarse en los padrones. Va a tener dos cosas positivas. Una es que todos los ciudadanos que estén en las áreas indígenas, los indígenas, con una simple carta de la delegada de bienestar van a ser incluidos, o de la nueva dependencia del instituto de los indígenas en el país. Esa es una. Y la segunda, como lo decía yo hace rato, la comprobación tiene una confianza hacia el productor. Ahora, con una nota de remisión o jornales de trabajo donde yo diga que mis hijos están dando jornales a la producción de maíz, puedo comprobar los 1.600 pesos que me pueden dar por hectárea. El otro componente importante es que antes era hasta 100 hectáreas por productor. Ahora se establece como mínimo, o como máximo, mejor dicho, 20 hectáreas por productor. Entonces, la derrama económica va a estar en función de lo que se pueda consolidar el padrón, que esperamos nosotros que ya en los próximos días tengamos ya un padrón sumamente definido, de tal manera que en Oaxaca podamos andar por arriba de las 300,000 hectáreas que se puedan incluir. ¿Y cuál es, porque tenemos una de Sembrando Vida, cuál es la clasificación? El programa de Sembrando Vida. El presidente de la República anunció este programa con un planteamiento
de generar empleos, ingresos en las zonas rurales, sobre todo reforestando el sur y el sureste del país. ¿Qué es lo que le interesa al presidente de la República? Cuidar el entorno del medio ambiente, ¿sí? Y obviamente recuperar toda la vegetación perdida en términos de dos vertientes: árboles maderables, es decir, árboles que puedan servir a la industria maderable, y obviamente genera todo un paquete de actividades en ese sentido. Y por otro lado, el de poder reforestar a través de cultivos o de plantas que sean de frutales en general. ¿Por qué tiene que estar incluido Oaxaca? Porque Oaxaca, su vocación fundamental, su topografía, es forestal. Y hay muchas zonas que prácticamente hemos devastado los bosques. Por un lado, nos premian con el manejo, ¿sí? Con un manejo correcto de los bosques, que no estamos talando a diestra y siniestra, sino que lo estamos manejando bien, cortando los más viejos y sembrando. Y por otro lado tenemos enormes regiones, Sierra Sur no se diga, donde prácticamente estamos acabando con la parte forestal. Entonces, este año, el fondo de Sembrando Vida, este año no está contemplado Oaxaca. ¿Qué queremos nosotros? Que se contemple Oaxaca. Y ahí obviamente hay recursos de asistencia técnica contemplados, hay recursos en términos de material vegetativo, ¿sí? Es decir, de compra de árboles para poderlos plantar, y obviamente su cuidado pues genera un ingreso que permite al productor cuidar lo que está sembrando y obviamente recibir un ingreso. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que no solamente la zona mazateca esté incluida, sino que esté incluida toda esta parte. Y si por otro lado en Oaxaca nos interesa el tema del maguey y nos interesa el tema del café ha guardado mucho el equilibrio en regiones, en términos de evitar el deslave de laderas, en términos de los microclimas que se han generado, en términos de preservación en general de la captura de carbón. Y obviamente nosotros debemos ser los principales interesados en participar en ese programa, porque hoy hay dinero, porque hoy ya se estableció en el presupuesto de egresos de la Federación los recursos correspondientes a cada uno de esos rubros que hoy estamos comentando aquí en esta conferencia de prensa. ¿Algún otro programa que haya sido distribuido del Estado de Oaxaca? En esos dos, pero estamos para el 2020, Sembrando Vida y el de fertilizantes. En los dos queremos pedirle al presidente, va a venir creo que el 21 de marzo, ojalá y para entonces ya hayamos hablado con el secretario de Hacienda y nos hayan accedido a que estos programas entren para Oaxaca.